y cooperativa. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Lee Revista Amartya. www.amartya.com.ar. Amartya se escribe con H. Si alguien tenía que poner un dedo sobre un globo terráqueo a finales del siglo XIX y tenía que salir de su país porque estaba la cosa complicada, no tenía dudas, y uno de esos países tenía que ser la Argentina. La ciudad más prometedora de América del Sur, Argentina, el país que iba a ser potencia, la tierra donde había trabajo, futuro, horizonte. Bueno, por lo menos los folletos que circulaban en los puertos de Génova, de Cádiz, de Palermo, decían eso. Desde 1880 hasta 1930 se registraron las migraciones masivas internacionales más grandes de la historia. Alrededor de 50 a 60 millones de europeos emigraron a toda América. Se dice que en Argentina, de ese total, 6,6 millones, 7 millones. Acá me puede corregir. Muchos se volvieron también. Claro, la mitad volvió. Bueno, pero vinieron un montón. Sí. Italianos, españoles, polacos, sirios. La gran mayoría eran varones en edad de trabajar y en sus regiones de origen eran agricultores, pastores, pescadores. No traían nada, solo el cuerpo y la promesa de que acá había un lugar para ellos. Lo había, pero nadie les había explicado las condiciones. Escucha esto, Nico. Un trabajador porteño, dice las crónicas del momento, gastaba entre un 50 y un 60% de su salario en alimentación, con lo que en el mejor de los casos disponía tan solo de un 30% para ropa, medicina u otras necesidades. El otro elemento central, que usted estará pensando en su casa, es la vivienda. ¿Que dónde vivían? En los conventillos. Y ahí, en los conventillos, en esos cuartos ocupados por varias familias, separados solos por una cortina, por un biombo, donde el nacimiento del que venía al mundo estaba ahí al lado, las peleas, la fiesta, momentos promiscuos, ausencia de higiene. Bueno, en ese espacio que se mezclaban los idiomas, las nacionalidades, los oficios, las ideologías, convivía el lunfardo, el cocoliche, el yiddish, las comidas. ¿Puedo decir algo con respecto a eso? Hay dos textos así muy seguidos, uno de Roberto Art y otro de Borges, que se llama El lenguaje de los argentinos, y lo que hacen es recuperar esta idea de que el lenguaje de los argentinos va a ser toda esa mezcla, y los dos piensan lo mismo sin leerse casi, y discuten con las academias que dicen hay que guardar el castellano puro y qué sé yo, nada, ya está todo súper mezclado. En estos conventillos, como bien cuenta Mariana, se mezclaba esto. No es que no había nada, estaban las familias criollas y la cultura africana, los negros, las negras, también estaban ahí. En esos patios, detrás de esas cortinas, de ese dolor compartido en 10 idiomas distintos, nació el tango.
desgraciada y la más mensada de esta población siempre me despierta, voy de madrugada. Con un cimarrón, con acento dulce, bajo tu rancito, canta de finito, con cierta pasión. Están escuchando La Morocha, del genio total, Ángel Villoldo. Esto es una grabación remasterizada, pero el tema data de 1907. Piensen ustedes que los primeros tangos, este no es el caso, La Morocha es un tema muy conocido, pero no tenían nombre, no había discográfica, no había sala de ensayo. Tocaban, ¿dónde tocaban? En los cafés, en los bares, en los patios de los conventillos, en los prostíbulos. El tango es una mixtura de estas culturas y de los instrumentos que habían. La orquesta típica criolla, la primera orquesta, no es la que conocimos en los años 40, eran de violín, flauta y guitarra. Eso es, y hay grabaciones que hoy se escuchan, son documento histórico más que una cuestión musical. Pero esas eran las formaciones. También estaban las orquestas de viento, ¿no? La usaban, que iban marchando y tocando, estábamos hablando de plazas. Todo eso fue mezclándose distintos géneros, ¿no? Que hoy no viene al caso contar, desde la polca hasta la habanera. Situaciones que fueron rodeando lo que hoy conocemos como un género, pero en ese momento fue una mezcla de cosas. Las primeras composiciones, que se denominan prototangos, se tocaban con cualquier instrumento, como les contaba. Y poco a poco fueron apareciendo otros. Apareció el bandoneón. El bandoneón es un instrumento alemán que era la idea de la imitación del sonido del órgano de iglesia para tocar afuera, para tocar caminando. Porque ese es el bandoneón. Es un instrumento para caminar y tocar. Esta idea de marchar tocando, ¿no? Una cultura europea que acá, bueno, trajo ese instrumento. Pero eso fue en un segundo momento. Ese instrumento que definió el tango, que viene de la cultura alemana, terminó siendo un ícono de nuestra ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿cómo veían la élite esa producción de tango? Bueno, la veían con asco, no hay duda de eso. Me extraña muchísimo. Qué extraño, ¿no? Era asco. Usted haga las similitudes, porque esto es lo que más me apasiona de contar estas historias, con lo que hoy se vive en cuanto a la música. La élite lo miraba con asco. Era la música de los negros, de los inmigrantes, de los malevos, la música del arrabal, la música del conventillo. ¿Hasta qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Esta música llegó a París. Y además hay un dato que quiero decir. Es una danza que se baila agarrado, que, como cuenta el mito, entre hombres primero, pero después, obviamente, entre hombre y mujer. Y eso era, evidentemente, no solo una novedad. ¿Quién no quería bailar agarrado de un otro, de una a otra? Bueno, todo eso fue un desarrollo muy interesante que en otro momento contaremos, de las discográficas, de cómo esa música viajaba de Europa hacia acá. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el hito? 1917, Teatro Esmeralda, Buenos Aires. Un hombre llamado Carlos Gardel canta por primera vez un tango con letra. ¡Ah! La canción, no porque antes no tuviera letra, pero esta letra era particular, que la había escrito con Tursi. Se llama Mi Noche Triste y es considerada la primera canción de lo que es el género tango canción. Pero ustedes piensen, 1917, el tango era el tango ya, pero aparece este tipo, escucha, Carlito Gardel, y te canta esto.
Ustedes imagínense lo que fue este hombre que las letras que antes habían tenían que ver más con la ironía, con el humor, pero que ahora iban a hablar de amor, iban a hablar de desencuentro, iban a hablar de otro tipo de paisaje. Y un tipo que evidentemente pudo transmitir esa emoción. Bueno, pero ¿quién era el autor de esta letra? Que le llevaron a Gardel y le dijeron, Gardel era un cantor, cantaba de todo, Gardel cantaba chacareras, era un cantante y que se la rebuscaba. Después aparece este Gardel que dice, no, me dedico al tango, ¿no? Piensen, pero que él era parte de esa construcción. Bueno, Contursi le lleva esta letra. ¿Quién es Contursi? Nace en Chivilcoy, 1888. Su familia se va a vivir a la capital y se establece en ¿dónde? En un humilde barrio de San Cristóbal. Por acá. Contursi caminaba por acá. Su infancia la vivió obviamente en un conventillo cuyo ambiente y personajes se ven reflejados en estos tangos. Esto es lo importante. No inventó los personajes. Eran sus vecinos. Se embebió de su contexto. Claro. Usted que hace talleres de literatura, la mejor recomendación, no los tiene que inventar, no los tiene que imaginar. No, están al lado de usted. Escriba de lo que sabe. Esa es lo primero que uno enseña. Y esto es clave, porque hasta ese momento las letras de tango habían sido oscuras pero humorísticas, y Contursi, que seguramente habrá querido que fueran irónicas sus letras, Gardel las cantó con una nostalgia melodramática y triste, sin lugar a dudas. Como les decía, se inventaba el tango canción. El tango canción no solo era drama, sentimentalismo, tristeza, nostalgia, era el patio del conventillo y era lo que les pasaba a esa sociedad, que usted tiene que situarse. Esa sociedad que había prometido ser potencia del mundo, todos estos tipos laburaban de sol a sol. Estamos hablando de laburantes. La sociedad preperonista era la que se sentía identificada con esta música. El tango creció, el tango salió del conventillo, cruzó el centro, llegó a los cabaret, hubo músicos con mucha formación que le dieron un vuelo sin igual, pero no perdió la memoria donde venía. Escuchá, nos vamos al futuro, pero 1934... Enrique Santos Discépolo le cantaba así a esa Argentina que todavía le costaba llegar a fin de mes. Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Cambalaches de 1934, evidentemente no es una canción de amor, es un diagnóstico, un hombre mirando a la Argentina de la década infame y diciendo, che, esto no tiene arreglo. Bueno, Enrique Santos Discépolo es uno de los grandes poetas del tango y en su momento dijo, ¿no? El tango es un sentimiento triste que se baila. Gran frase. El siglo XX es una mezcla obscena de todos los valores posibles. Y esto cuenta la canción, el que roba y el que trabaja comparten el mismo destino, el mismo conventillo, quizás. No hay justicia, hay cambalache. Y el tango sigue evolucionando, porque el tango sigue reproduciéndose. Llegan los años 40 y llega una orquesta, hay varios tipos de orquesta emblemáticas, ¿no? Bueno, escuchamos, no lo dije, ¿no? Pero el choclo que escuchamos es de... bueno, ya se me pasó en el guión. Pero vamos a... Claro, sí, pero no, la orquesta. Pero ahora vamos a escuchar unas orquestas emblemáticas del 40, que es la orquesta de Aníbal Troilo. D'Arienzo, es el choclo de D'Arienzo, una de las orquestas emblemáticas. Pero Troilo se dice
que en su composición lo que intentaba hacer era que cantara esa orquesta como cantaba Gardel. Esta obra, un clásico sur, en la voz de Rivero, que fue también una innovación. Troilo, un innovador total, un tipo que buscó una voz grave que no era aceptada por la cultura musical de ese entonces, se la jugó haciendo este clásico con una orquesta como siempre, gran nivel, orquesta de la cual salió Piazzolla, uno de los bandoneonistas del señor Troilo era Piazzolla. Bueno, Buenos Aires se convirtió en una ciudad que no dormía. El tango alcanzó su mayor calidad, tanto compositiva como interpretativa para esa época. Piensen que el dato es que había 200 orquestas. ¿Escuchaste? 200 orquestas que tocaban en la radio, porque no había disco, ¿no? O sea, o lo que había se complementaba con la orquesta en vivo. Tocaban en las radios, tocaban en los cabarets y tocaban en los teatros, todo el tiempo, en los clubes, ¿no? El tango, se estimaba que se hacían 3 nuevos discos por día. ¿Qué pasaba en las calles los años 40? Bueno, lo que estaba por terminar la década infame, que había comenzado con el golpe del 30 y ya surgía un líder político, Perón. En medio de ese contexto histórico, el tango alcanzó su mayor popularidad.
el tango que nació en el conventillo y que no perdió sus orígenes.